Soy el comienzo de todas las cosas, hijo del comienzo. Soy la emanación surgida del Dios primordial. Soy el grande, hijo del grande. Mi Padre ha meditado mi nombre. Soy el de los infinitos nombres, el multiforme. Mi esencia existe en todos los dioses. Dioniso, deidad que vehicula ideas, fuerza y energías capaces de actualizarse por nuestra comprensión. Inseparable de la tropa divina y todo el séquito que participa en los misterios báquicos. Ritos iniciáticos donde se practica la embriaguez como forma de comunicación e integración con el Dios. Dioniso llega desde Oriente, revelándose como una exhalación e imponiéndose en todo el Mediterráneo como el nacido 2 veces, ya que su madre Sémele murió antes de darlo a luz, y Zeus su padre lo extrajo de su seno, lo cosió a su muslo y oportunamente volvió a nacer, lo cual es el símbolo general de los iniciados por excelencia que arden por el deseo de la belleza divina y por el entusiasmo del bien. Frenesí, no exento de padecimientos, que incluye un descuartizamiento o disolución del individuo y reintegración al punto donde todo es simultáneo. De ahí su vínculo con la muerte, dado que Dioniso viaja al inframundo al ser descuartizado por los titanes como el Zagreo. Por ello muere 2 veces, una cuando mágicamente Zeus es capaz de unirlo a su muslo, y otra al ser desmembrado por los titanes, con lo que se corona como el dios de la muerte y como tal se celebraba en el Día de los Difuntos. No es de extrañar, entonces, que fuese tomado a sí mismo como arquetipo de las iniciaciones en los misterios, tal cual Mitra y Hermes, señalándose así, igualmente, por su vinculación con el toro, su fiereza y sus desbordes sexuales que las Ménades, contagiadas de su frenesí, espartían por doquier. Esos ritos tuyos, ¿qué forma tienen? Es ilícito decirlo ante los no iniciados en lo báquico. ¿Qué beneficio aportan a los que los practican? No te está permitido oírlo, aunque bien vale la pena conocerlo. Buen truco ese con que lo amañas. Para que desee oírlo. Los misterios del Dios aborrecen al que ejercita la impiedad. ¿El Dios? Ya que dices que lo viste claramente. ¿Cómo era? ¿Cómo quería? Yo no le daba órdenes en eso. De nuevo te sales por un desvío. Hábilmente, sin decir nada. Cualquiera que comunica su saber a un ignorante parecerá que no razona bien. Para un hombre tradicional o arcaico, todo es sagrado y el universo un juego perenne de relaciones misteriosas y simbólicas, poseedoras en sí mismas de significados evidentes. Vive en un asombro perpetuo y a la vez está perfectamente integrado a su ambiente.
y participa constantemente de los efluvios del cielo y la tierra. Es entonces un mediador, y como tal encuentra su ubicación en el mundo, lo que se corresponde con su verticalidad. Debe, por lo tanto, reproducir estos misterios a imitación del gran gesto creador de un constructor original, fecundando la posibilidad de una cultura. No hay cultura que no conserve sus ritos iniciáticos, incluso en la actualidad, aunque hoy se hayan despreciados y se intente confundirlos con pseudoiniciaciones y desviaciones de todo tipo. ¿Quién es ese hombre suspendido en el aire en un cesto? ¡Sócrates! 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 ¿Por qué me llamas? Te ruego que me digas ¿qué haces ahí arriba? Nunca podría investigar con acierto las cosas celestes si no suspendiese mi alma y mezclase mis pensamientos con el aire que se les parece. Si permaneciera en el suelo para contemplar las regiones superiores, no podría descubrir nada, porque la tierra atrae hacia sí los jugos del pensamiento. Lo mismo exactamente que sucede con los berros. Los cultos mistéricos de Isis y Osiris en el Antiguo Egipto, los de Mitra y Cibeles en el Próximo Oriente, los de Eleusis y Dioniso en Grecia, así como los de los Cabiros en Samotracia, etc., por referirnos solo a algunos de los más cercanos, han abierto las puertas a miles de seres humanos atraídos por el conocimiento de su identidad y de la del cosmos. En el rito iniciático y su posterior efectivización, el iniciado revive en el alma los mitos arquetípicos, protagonizados por los dioses y las diosas. Ellos ejemplifican su propio proceso regenerador y liberador. Aquí en Occidente, los de la diosa Deméter, su hija Perséfone y su esposo Hades, así como los de Dioniso y otras entidades, fueron y son los relatos míticos en torno a los cuales se articuló la transmisión de la enseñanza tradicional, que al operar sobre el alma de los hombres y mujeres que libremente los acogían, experimentaban una auténtica transmutación interior. Los juegos y representaciones teatrales han acompañado siempre las festividades como símbolos de la energía rítmica del cosmos, del ritmo del universo. También proyectan ese símbolo en el movimiento. La representación o juego teatral es el método por el cual los poderes del universo o la divinidad crean y se expresan a través de la manifestación. Por eso hablamos naturalmente del juego de esas fuerzas. También expresan la exuberante energía del creador. Hablamos del juego de la luz solar, que fertiliza e ilumina, donde se da la interacción de los poderes masculino-femenino, de las fuerzas opuestas, pero complementarias. El juego significa también el papel que el hombre desempeña en el escenario de la vida. Este juego del mundo manifiesto es expresado más adecuadamente por el hinduismo y el budismo tántrico a través del juego de la deidad creadora en la danza de Shiva,
que ha creado el mundo de los fenómenos, de Maya o la ilusión. La palabra ilusión deriva de la expresión latina jugar o representar un juego, todo lo cual nos quiere decir permanentemente algo que no acabamos todavía de realizar, pero que se vincula con lo sagrado del teatro griego y su sucesor, el romano, relacionados todos con el desfile iniciático a cuya cabeza va Dioniso. Fliax es una figura perfectamente reconocible que aparece en ese desfile y se vincula a los personajes de las farsas y burlas de los bufones y comediantes, que incluyen insolencias contra reyes y cuentos y chistes de grueso calibre, dichos con desparpajo. Algo que no se acaba de entender actualmente si no se piensa en los ritos y muchas veces en lo grotesco de algunos personajes en todas las tradiciones conocidas, y en que todos ellos son las máscaras teatrales de los dioses que fijan las pautas de los mortales. Vestirse con aquellas ropas, máscaras y atributos es encarnar las energías cósmicas y metafísicas de la creación universal, siempre presente. Es por lo tanto vivir en el permanente ahora, en el gesto original que igualmente reiteran sus coreografías. Es armonizar con la fuerza universal participando de ella y sobre todo contactar con los espíritus invisibles que pueblan y gobiernan el mundo mediante esta invocación que en su integridad no deja nada fuera del ser. Si somos personajes del gran drama cósmico, es que formamos parte del tejido del ser universal, lo cual equivale a decir que nuestro ser individual es, en realidad, una máscara de la deidad que sale a escena de incógnito con nuestra facha. Vistas las cosas de este modo, es la divinidad la que hace teatro a través nuestro. El teatro no está forzosamente limitado a representar el mundo humano, es decir, un único estado de manifestación. Puede también representar al mismo tiempo los mundos superiores e inferiores. En los misterios del medioevo, la escena estaba por esta razón dividida en varios pisos que correspondían a los diferentes mundos, generalmente repartidos según la división ternaria, cielo, tierra, infierno. Y la acción que tenía lugar simultáneamente en estas diferentes divisiones representaba la simultaneidad esencial de los estados del ser. Hay tres mundos en este mundo. Tres planos de lectura de los hechos o de las cosas. Amén del literal, que es el único que de ordinario conocemos. Ajá. Estos son grados de conciencia o formas de vivenciar la realidad. Nadie ignora que el conocimiento de estos planos ocultos se logra con el trabajo hermético y que este tiene mucho más que ver con la guerrilla que con la cursilería devota. Son tres los pasos de la obra alquímica, llamada transmutación, y también nuevo nacimiento. Este es el viaje iniciático, la aventura interior, la ascensión por grados en la escala evolutiva. Si la deidad no edifica la casa, en vano trabajan los obreros. Los seres humanos son necesariamente tanto más libres cuanto más se aplican a la contemplación de la mente divina, y tanto menos libres cuanto más descienden a los seres materiales. Y todavía menos cuando quedan atrapados en las redes de la tierra. Alcanzan por último la máxima esclavitud
cuando se entregan al vicio y pierden la posesión de su propia razón. Sucede que cuando han apartado sus ojos de la luz de la verdad superior para fijarlos en el mundo inferior y tenebroso, se ven enseguida envueltos en la nube oscura de la ignorancia. Se ven turbados por pasiones funestas y al ceder a ellas y consentirlas, no hacen más que fomentar la esclavitud contraída, haciéndose, por decirlo así, prisioneros de su libertad. Las mascaradas y los carnavales que tienen lugar durante la Edad Media se caracterizan por ser fiestas en las que durante un tiempo todo se hace al revés, invirtiéndose el orden jerárquico. También las fiestas saturnales en la antigua Roma, en las que efectivamente los esclavos mandaban a los amos y estos les servían. Se tenía entonces la imagen de un verdadero mundo invertido, donde todo se hacía al revés del orden normal. Se trata en suma de canalizar ciertas tendencias inferiores que son satisfechas en determinados momentos del ciclo anual, haciéndolas lo más inofensivas posibles al darles la ocasión para manifestarse. Hay en todo ello una parodia de la reversión, que se produce en cierto grado del desarrollo iniciático, experimentada por individuos que se pronuncian de maneras sorprendentes y contradictorias, sin complejos ni expectativas, con total desapego, frecuentando la paradoja en que se manejan quienes han alcanzado un alto grado de desarrollo espiritual, por lo que sus planteos vehiculan rupturas de nivel, en cierta manera como lo hacen los koans en el Zen. Se reconocen idiotas del todo, en el sentido de no saber nada acerca de su verdadera identidad, que excede lo individual y cuanto pertenece a este dominio, si bien esto mismo es lo que les confiere el don de pronunciarse con plena libertad, sin juzgar ni pretender cambiar nada. Platón nos recuerda en el Fedro que los ritos mistéricos son fruto del delirio divino, que se apodera de algunos mortales y los induce al recuerdo y al constante cuidado de las cosas más próximas a las esencias a que Dios mismo debe su divinidad. Mientras el vulgo, al no ver que se trata de un individuo inspirado, pretende sanarle en su locura. Por ahí viene Mercurio, en persona. Lo reconozco por el caduceo y las alas. Bienvenido, hermoso y alado mensajero de Júpiter, fiel intérprete de la voluntad de todos los dioses, generoso donante de las ciencias, enderezador de las artes, continuo oráculo de los matemáticos, calculador admirable, elegante orador, hermoso rostro, gallarda compostura, facundo aspecto, gracioso personaje. Hombre entre los hombres, entre las mujeres mujer, desgraciado entre los desgraciados, entre los felices feliz, entre todos todo, que gozas con quien goza, con quien llora lloras. Por eso, por todas partes vas y estás, eres visto y captado. ¡Qué bien nos traes! Asno, puesto que cuentas con llamarte y ser académico, yo, con autoridad plenaria, te ordeno, constituyo y confirmo como académico, para que puedas hablar entre los acústicos, considerar y contemplar entre los matemáticos, discutir, preguntar, enseñar, explicar y afirmar entre los físicos. ¡Hállate con todos!
discurre con todos. Hermánate, únete, identifícate con todos, domina a todos, sé todo. Ha sido bastante frecuente en la historia de las civilizaciones tradicionales el hecho de que cuando éstas, por imperativos cíclicos, estaban a punto de desaparecer, la doctrina metafísica y cosmológica que ordenó su cultura y su vida se refugió en las obras de determinados personajes clave, y ello con el propósito de que dicha doctrina no se perdiera definitivamente. El destino de los hombres de conocimiento que viven durante esos periodos críticos está, en parte, supeditado a esa misión de salvaguarda, tal el caso de Dante en relación con la Edad Media. Fue en la Divina Comedia donde Dante recogió y plasmó lo esencial del esoterismo cristiano, que estaba representado por ciertas agrupaciones artesanales, herméticas y caballerescas, como la Orden Templaria. La propia organización a la que pertenecía Dante, los Fieles de Amor, pasaba por ser una rama de la propia Orden del Temple, por lo que es de suponer que cuando ésta desapareció, en 1314, los Fieles de Amor continuarían manteniendo, aunque de forma más oculta y velada, gran parte de la enseñanza iniciática y tradicional que detentaban los caballeros templarios. Es esta herencia espiritual la que en verdad constituye el eje medular que vertebra toda la Divina Comedia. Y cualquier lectura que de esta obra se haga debe tener en cuenta este dato, si se desea conocer el profundo sentido que encierra. Esta grandiosa arquitectura de palabras y números se divide en 3 partes, cada una de las cuales corresponde a un nivel o mundo, al igual que los misterios medievales, que representaban realidades superiores e inferiores simultáneamente, razón por la que la escena estaba dividida por pisos o gradas, siguiendo la división cielo, tierra, infierno. La Divina Comedia recrea un viaje extraordinario que comienza en una selva oscura, símbolo de los estados inferiores, y tiene como objetivo la conquista de los estados superiores y la conciencia de unidad, más allá del estado edénico, lo que viene a ser en definitiva el proceso de la iniciación en los misterios. Virgilio, quien guiará a Dante durante un tramo de su recorrido, también simboliza la razón humana, que debe prevalecer firmemente en el iniciado a fin de que no sucumba ante los 3 tipos de peligros con los que debe enfrentarse en su descenso a los infiernos: la caída en el cenagal, la vuelta hacia atrás y la petrificación. En este caso, la razón debe entenderse como la síntesis de todas las facultades y virtudes correspondientes al estado humano, y que por ello mismo reflejan y manifiestan la razón o inteligencia divina. La razón, en el sentido que estamos dándole y no en el que le otorga el racionalismo, representa como el radio de la circunferencia, la vía recta o recta intención, que no hay que perder en ese viaje laberíntico desde la periferia de uno mismo hasta el centro o punto más interno donde reside nuestra auténtica identidad. Es ya cuando Dante alcanza el paraíso terrestre, situado en la cima de la montaña del purgatorio, que Virgilio, es decir, la tradición de sus antepasados, ha cumplido su misión con respecto a la horizontalidad humana. En el paraíso terrestre, el centro de nuestro estado de existencia, Dante halla a Beatriz, encarnación de la sabiduría y la belleza trascendentes. Y junto a ella emprende el viaje, esta vez vertical,
a través de los diversos cielos planetarios que simbolizan los estados superiores del ser, hasta alcanzar la plenitud del conocimiento y el acceso al paraíso celeste, donde reside el amor que mueve el sol y las demás estrellas. Mnemosine es la diosa griega de la memoria, hija de Urano y Gea, madre de las musas engendradas con Zeus a lo largo de 9 noches. Invocarla es llamar a la inteligencia universal para que se haga en nosotros. Lo fijo debe primar sobre lo aéreo, para dejar así grabado en el papel, en la tablilla de barro o el rollo y el libro, las enseñanzas para llegar al conocimiento, acuñadas por el Dios revelador. El que burila debe cuajar las ideas y dioses que le preceden, y sobre todo ser muy amigo de Platón, que escribió lo siguiente acerca de la memoria. Disposición del alma capaz de conservar la verdad que hay en ella. En virtud de lo cual surgen extraordinarios tratados y obras, entre las que se encuentran diversos procedimientos combinatorios de símbolos y analogías que, debidamente asimilados, pueden abrir las puertas a otros estados de la conciencia. La idea del teatro que Giulio Camillo diseñó toma como modelo un teatro al modo clásico con 7 gradas, cada una de las cuales está dividida en otras tantas porciones y distintas escenas, con los dioses y diosas celestes y tónicos, en combinación con nombres cabalísticos, signos, constelaciones zodiacales, elementos, planetas, metales, estados, situaciones, etcétera, etcétera. El propio Camilo reconoce haberse esforzado por hallar para estas 7 dimensiones un orden adecuado, preciso y diferenciado que mantenga siempre los sentidos despiertos y la memoria estimulada. Para ello, el espectador ha de situarse en el centro del escenario, desde donde contempla el conjunto de la creación. Lo que se busca es activar la facultad de la memoria a través de símbolos, señales, códigos, talismanes, etc., que, como por ejemplo el árbol de la vida sefirótico, vinculan simpáticamente los distintos órdenes de la realidad, que se tornan conscientes en el alma del teurgo. Este, a la vez que redescubre que la estructura de su psique es una con la del modelo simbólico con que trabaja, lo que le da la oportunidad de conocerse, también advierte la posibilidad de actuar como reverberador de todas las secretas relaciones del diseño universal. La cosa no ha sido explicada y aclarada jamás, tal y como yo voy a hacerlo ahora. Di pues, que te escuchamos con atención. Quiero poner a vuestra consideración y traeros a la mente la contemplación de 10 sefirotas, a la primera de las cuales llamamos corona, a la segunda sabiduría, a la tercera inteligencia, a la cuarta gracia o misericordia, a la quinta rigor, a la sexta belleza, a la séptima victoria, a la octava gloria, a la novena fundamento y a la 10ª reino. A ellas responden 10 órdenes de inteligencias, a las que llamamos serafines, querubines, tronos, efigies, potestades, virtudes,
principados, arcángeles, ángeles y almas separadas o héroes. Las máscaras con motivo de la coronación de un rey o un príncipe, o bien de un matrimonio real, y por ello mismo del advenimiento de un monarca a las tierras que estaba llamado a gobernar, eran representaciones teatrales vivísimas. La llegada del rey era un hecho histórico que simbolizaba un hecho arquetípico, el de la inauguración de un nuevo ciclo cósmico signada por la aparición de su regente. Una regeneración del tiempo cíclico, que significa también una puesta a cero, un reingreso en la matriz cósmica y la emanación de un ciclo completamente renovado, de un tiempo que no tiene que ver con el anterior y a la vez sí, y mucho, puesto que en aquel queda depositado el germen fecundador de una nueva edad que va a comenzar. En unos casos se honra la llegada de personalidades destacadas que son recibidas con distinguidos séquitos, cortejos y desfiles triunfales. En otros, se trata de unas bodas reales en las que el amor triunfa por encima de todo. Lo mismo sugieren las alianzas entre distintos reinos, así como coronaciones, aniversarios, etcétera, etcétera. Verdaderos ritos socializadores que constituían una didáctica muy poderosa y una forma de transmisión simbólica dirigida a la ciudad y a todos sus habitantes por entero, con el soporte de la arquitectura, la estatuaria, la mitología, los lemas, las inscripciones, etcétera, etcétera. En el Renacimiento existen grupos herméticos y organizaciones en las que pervive el influjo espiritual, la teurgia universal, la transmisión de la doctrina que efectiviza la realización interior intelectual, pero por la propia naturaleza de sus cometidos espirituales suelen mantenerse al abrigo de las miradas profanas y con frecuencia no dejan pruebas escritas de su existencia, o sea que permanecen al margen de la historia. Entidades donde las enseñanzas de Thoth Hermes se iban actualizando y vehiculando de una manera fresca, viva y no exenta de paradojas. Otra cosa es la degeneración a la que se vieron sometidas algunas de ellas posteriormente, o bien la imitación burda y grosera que sufrieron por parte de ciertos seres ubicados totalmente en un punto de vista exotérico. Un escritor francés que ha estudiado la literatura Rosacruz en relación con Shakespeare opina que la obra Las bodas químicas de Christian Rosenkreuz refleja ritos de iniciación mediante la representación del misterio de la muerte. Cree que algunas obras de Shakespeare reflejan esas experiencias, transmitidas en imágenes por medio de alusiones esotéricas. En la imaginería de Cimbelino ve influencias de alquimia espiritual. El método Rosacruz de utilizar la obra de teatro o la ficción como vehículo para entregar un significado esotérico sería también el de Shakespeare. En su última obra, titulada La Tempestad, el mago Próspero convoca una mascarada de divinidades con ayuda del genio Ariel, que tanto nos recuerda a Hermes, el mensajero de los dioses, y un trío de inteligencias acudirá para bendecir una alianza que promete ser fecunda. ¡Portentosa visión! ¡Armonioso encantamiento! Seré temerario al suponer los espíritus. Espíritus que gracias a mi arte
He hecho salir del fondo de sus retiramientos para que obedezcan hoy a mi fantasía. ¡Dejadme vivir aquí siempre! Tranquilizaos, señor. Estos actores eran espíritus todos y se han disipado en el seno del aire impalpable. Y a semejanza del edificio sin base de esta visión, las altas torres, cuyas crestas tocan las nubes, los suntuosos palacios, los solemnes templos, hasta el inmenso globo y cuanto en él descansa, se disolverá. Y lo mismo que la diversión insustancial que acaba de desaparecer, no quedará rastro de ello. Estamos tejidos de idéntica tela que los sueños, y nuestra corta vida se cierra con un sueño. Seguro que hemos oído hablar de las increíbles pruebas que vivió Perseo para reconquistar su realeza, o de los 12 trabajos de Hércules que finalmente desembocaron en su divinización, o de las penurias de Psique para recuperar el amor de su esposo Eros, etcétera, etcétera. Sus entregas, perseverancia, valor, ingenio, confianza, desazón, muerte y resurrección son nuestra entrega, nuestra pasión, nuestro amor por ser, por conocer y ese gran anhelo por traspasar límite tras límite y acabar finalmente soltando todo lo aprendido. Sin esta real identificación con las vicisitudes del héroe, todo es puro cuento. El teatro es una de las artes tradicionales de realizar un trabajo de transmutación interna. Por eso es sagrado en muchas civilizaciones y culturas, entre ellas la griega, que lo ponía bajo el patrocinio de Talía y Melpómene. La comedia y la tragedia, las dos carátulas de la escena griega. En la realización de la obra tegúrgica hay cierta teatralidad, se trate o no de ceremonias propiamente dichas. Esto es efectivamente lógico si se considera que el adepto es sacado totalmente de su condicionamiento, puesto que sus valorizaciones son ya otras, al punto que la programación que le servía hasta el momento no es válida para diferentes espacios mentales y distintos tiempos internos. Esto produce una contradicción, un drama o comedia en la psique del chamán, actor, un auténtico psicodrama que incluye a veces extraños comportamientos o actitudes inhabituales, no solo para los demás, sino para el mismo mago, intérprete, inmovilizado de asombro. Aquí estamos para ser nosotros mismos. ¿Acaso es inicuo preguntarse por la propia identidad y lugar donde se está, inclusive a donde uno va? Son los temas de la filosofía. Todas las cosas toman formas aparentes, pero en ellas se ocultan significados auténticos. Sí, apoyo totalmente esto último que has dicho. Y esos significados son los que debemos leer. De hecho, estamos siguiendo esta enseñanza precisamente para ello. Debemos practicar constantemente, permanentemente alertas para desentrañar el significado de los símbolos. Sí, lo que uno aprende en esta enseñanza encantándose a sí mismo, como quería transmitir Platón, es que este es un mundo inacabado de gestos, de
voces, de colores, de formas en permanente movimiento, que se fijan perennemente por su descripción, o sea, por las perpetuas evaluaciones que de ellas hacemos, como si fueran un bosque de sonidos que intentamos inventariar y detallar. En fin, una niebla de sueños que están en el tuétano de nuestras creencias, o sea, que conforman nuestra materia. En el entrenamiento del arte, de percibir la teatralidad constante de la vida, se presiente y comienza a recorrer una superestructura que la comprende a esta, la cual, sin embargo, no es distinta de ella, aunque constituye un espacio otro. Platón pregunta, ¿tenemos que vivir siempre jugando? Y si es así, ¿en qué tipo de juegos? Y responde, tales como los sacrificios, el canto y la danza, con los que podemos tener el favor de los dioses y vencer a nuestros enemigos. A ello se apunta la tropa de actores y actrices que integran la Colegiata Marsilio Ficino, nombre con el que se conoce a la entidad fundada por Federico González Frías, que utiliza el antiguo oficio del teatro como soporte de la gnosis. Le confieso que no me lo esperaba. No, mi profesión es resucitar a los muertos o parir nuevas vidas, que es lo mismo. ¿Volver a nacer? ¡Exacto! ¿Y cómo hará usted eso? Vea, señora, mis amigos me llaman la comadrona. ¿Está usted hablando en serio? ¡Claro que sí! Sócrates, según el filósofo Platón, decía de sí mismo que él era una partera, pues daba a luz nuevos seres. Y atienda al simbolismo. Dar a luz, iluminar, hacer que se nazca de nuevo. ¿Cómo se logra eso? Desde luego, muriendo primero. Morir, sí. ¿Cómo morir? En este camino se muere y se renace a cada rato. Y hay que tomar decisiones todo el tiempo, Esto se hace aboliendo todas las imágenes mentales, llegando al vacío absoluto, a la nada, a no ser ni esto ni aquello, ni lo uno ni lo otro, a no identificarse con ninguna cosa, a no poder hablar, a ahogarse, a no respirar, a no sentir miedo ni lo contrario. ¿Cómo es no sentir miedo? A lo contrario. Como usted lo oye. Así de sencillo. Hay momentos felices, pero nunca nada de eso tuvo que ver con aprender alquimia. ¿Qué es eso? Vaya usted a saber. También la llaman magia. Cumplido su ciclo vital, la Colegiata Marsilio Ficino desaparece, pero la necesidad de cumplir con un destino ligado al Dios que une la tierra y el cielo dará nacimiento al Ateneo de Lagarta, llamado así en referencia al centro subterráneo que protege la esencia de la doctrina al final del presente ciclo cósmico. Y la sigue transmitiendo, con Atenea al frente, de ahí el nombre de Ateneo, la diosa que guía hacia la auténtica patria, que no es de este mundo. Así lo declaran en sus manifiestos. Como soldados sin galones, a los dioses nos libramos. Nuestras armas son el símbolo y la palabra emanada del pensamiento, que expresaremos en este espacio en forma de libros, pinturas, vídeos, diálogos entre nosotros y con los dioses y piezas de teatro
de las que somos autores y actores, ejerciendo unos oficios en los que hemos sido adiestrados pacientemente a lo largo de muchos años. Y con fe entonamos la divisa: el amor os hará libres.